Podcast. La gente en otros lados es más nerd, vamos a ponerlo así, porque se estudia, se prepara, viene preparado ya con una tesis para poder tener una postura para la junta. Y es la junta y vamos, salimos alineados para adelante. Y a veces en nuestras culturas hay más la junta antes de la junta y la junta después de la junta para alinearnos y para ver qué entendimos. Entonces creo que la velocidad también es algo que ayuda muchísimo, ese tipo de cosas. Y el poder tener upfront, oye, ¿qué es lo que queremos resolver? ¿Qué es lo que estamos buscando? Yo creo que no existe el work-life balance como lo concibe la mayoría de la gente. La mayoría de la gente dice, no, pues o sea, pues yo trabajo mis X horas y luego ya tiro la toalla y me dedico a esto y tengo que tener. Y yo creo que el work-life balance es en donde estás, dedicarle el 200% en donde estás para que seas productivo, efectivo, y luego vas a la siguiente etapa y dejas y te metes o sea, ahorita el mejor lugar del mundo para estar es aquí sentado contigo, Rodrigo, y eso es lo mejor que puedo estar haciendo con mi tiempo y con mi vida. Bienvenidos al Rodcast, conociendo las personalidades detrás de los negocios con Rodrigo Pacheco. Estoy muy contento en esta ocasión. Bueno, siempre lo estoy, pero esta entrevista no es sencilla de conseguir que esté Juan Carlos Puente. Él es el vicepresidente ejecutivo y presidente de Whirlpool Corporation a nivel de América Latina, que esté aquí porque uno se puede imaginar, Juan Carlos, que vives en un avión últimamente. Te conozco hace algún tiempo y qué gusto da pues ver un ejecutivo mexicano como tú que ha estado en todo el mundo, pero que ahora, bueno, pues tienes la responsabilidad a nivel de América Latina, que no es un asunto menor. Así que gracias por estar en el Rodcast. No, hombre, al contrario, Rodrigo. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí y poder compartir opiniones como siempre lo hacemos, formalmente y también informalmente por ahí, por el WhatsApp. Pero muchas gracias por invitarme y contento de poder platicar de Whirlpool, de la economía, del negocio, de liderazgo, de lo que tú me pidas. Exacto, no, pues encantado, Juan Carlos. Y bueno, primero preguntarte cómo ha sido el cambio. Pues tú ya encabezabas la operación de Whirlpool aquí en México y Centroamérica y ahora llevas toda la responsabilidad de América Latina, en donde Brasil es un jugador grandote. ¿Cómo ha sido? Ya vivías en un avión, estás muy acostumbrado a viajar, pero ¿cómo ha sido este cambio? Mira, la verdad que muy interesante porque hay países, o sea, me ha tocado a mí, yo empecé en México y luego empecé en la parte de exportaciones de Centroamérica y Caribe y luego me fui a Norteamérica y luego me regresé y luego me fui a Europa. Y cada país, aunque nuestro negocio es muy sencillo, porque compramos aceros y componentes, transformamos en un producto, lo ponemos en una bodega, consumidores compran en línea o no en línea y mandamos el producto al último consumidor. O sea, y yo lo sumarizo así sumamente sencillo. Cada país tiene su distribución distinta, sus jugadores distintos, sus preferencias del consumidor distintos. Entonces, aunque es América Latina y hablamos español todos y todo el mundo piensa que somos iguales, sí cambia dramáticamente entre país y país, sobre todo en cuestión de cocina, porque la gente cocina diferentes cosas, diferentes platillos, etcétera. Y hay lugares más europeos, más americanos, más latinoamericanos, entonces sí cambia. Ese reto de poder tener diferentes cosas en cada país me hace que no me aburra nunca. Claro. Son 52 países en los que estamos presentes, prácticamente todos los países, salvo los que tienen embargo, te mantienen muy, muy, muy contento. Entonces lo que nos ayudó fue cómo podemos siempre pensar global, que las cosas que podemos llevar, soluciones que podemos llevar siempre que funcionan en todo el mundo para Whirlpool, o ya funcionaban en Latinoamérica Norte que yo me tocaba manejar, pero siempre pensar cómo esa localidad es distinta y tenemos que sacarle ventaja para poder pensar global y actuar local, más o menos. Claro, ¿y cómo cambia? Porque obviamente en México, incluso somos un país casi de 2 millones de kilómetros cuadrados, pues varía mucho, ¿no? El norte es mucho más parecido a Estados Unidos, el sur tiene otras características, además la potencia económica de las distintas regiones de México, pues es distinto y lo debes ver en la demanda, pero ahora que decías, por ejemplo, me imagino que los argentinos son más europeos, ¿no? Es básicamente Italia, a veces así los veo. Exactamente. Pero ¿cuáles son esas diferencias que resulten interesantes? Por ejemplo, Brasil, ¿cómo funciona? Mira, te explico primero México y luego te contesto Brasil. Sí. México voy a hablar de lavandería. Tenemos desde las lavadoras automáticas más sofisticadas, conectadas, que le picas un botón y hacen todo por ti, hasta lavadoras manuales, lo que llamamos las chacachacas, las redondas esas que teníamos de antaño y se siguen vendiendo. Y sigue viendo, obviamente, pues se venden más en el sur de la República que en el norte, etcétera, etcétera. Entonces tenemos el espectro desde
del producto más sofisticado hasta el menos sofisticado. Y en Brasil es igual. En Brasil, de hecho, en Brasil, voy a poner un ejemplo, estufas. Aquí en México se venden muchas estufas de 30, mucho más sofisticadas, con más características. Allá se venden muchas estufas de 20, mucho más masivas. Es un producto, digo, la base de la pirámide, aunque más o menos se parece a México, se vende en algunas categorías producto mucho más económico que el producto que se vende mucho más premium aquí en México o en otros países. Y Argentina no se diga. Argentina prácticamente es pura carga frontal, pura lavadora de carga frontal. Hay muy poca lavadora de carga superior. Nosotros estamos empujando y nos ha ido bastante bien con esa categoría, pero es producto totalmente europeo. Traemos mucho producto de Europa, de Whirlpool Europa, hacia estos mercados. Ya tenías buena experiencia, obviamente, lidiando con las diferencias culturales, etcétera, en distintas geografías, pero ¿cómo ha sido ahora con la responsabilidad de Latinoamérica? Que va cambiando, ¿no? Porque obviamente te demandan distintas cosas, los diálogos a nivel incluso gobiernos, etcétera, van siendo distintos. ¿Cuál ha sido tu estrategia para lidiar, digamos, con esa multiplicidad de aproximaciones culturales? Pero ya lo decía, en México, pues el propio país hay muchas variaciones. Pero cuando ves, digamos, federalmente y vas lidiando además con los equipos, ¿cuál es tu estrategia? Mira, a mí me tocó aprender cuando me fui a Europa, porque en Europa yo creo que era todavía aún más heterogéneo cada uno de los países. Y me acuerdo cuando me iba para allá, mi actual jefe, el CEO y Chairman of the Board, me platicó y me dijo: Juan Carlos, no el mismo Juan Carlos. O sea, el mismo Juan Carlos no tendría el mismo nivel de éxito país por país. Tienes que adaptar tu modelo de liderazgo, tienes que adaptar tu manera de ser, para que pueda ser efectivo. Un día mejor que te platicaba, creo que off the record, iba a Polonia y tenía que tener cuidado qué decir, porque yo decía, oye, ¿y no han probado esto? Y salían 5, 6, 7 ideas, y la siguiente vez que regresaba ya habían probado todas, ya habían sacado. Entonces, y cuando iba a Francia, tenía que convencerlos del por qué era bueno empezar alguna estrategia nueva, etcétera. Entonces, en el mismo país que todo el mundo piensa que es Europa porque pues tienen la misma moneda, bien distinto. Igual acá. Acá, otra vez te comentaba, para mucha gente piensa, hablamos español, somos latinoamericanos, todos somos iguales. No es cierto. Y yo me baso en el modelo de liderazgo que tenemos en Whirlpool. De escuchar, de poder ser más empático, poder servir a los equipos. Yo soy muy preguntón y me encanta meterme al detalle y aprender, porque solamente aprendiendo cómo funciona cada uno de los países, pues puedes aportar, puedes ayudar, puedes saber si la estrategia puede funcionar, etcétera. Entonces, el ser bien honesto, bien transparente, el saber que estás haciendo las cosas para construir, para ayudar. Nosotros tenemos en nuestro modelo de liderazgo para servir como líder, ayuda a que pues, se baje un poquito la tensión y la gente se pueda colaborar mucho más, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay que adaptarse a cada uno de los países, a cada una de las personas dentro de cada uno de los países, y no poner estereotipos, sino decir, un día alguien me decía, no, es que eso no pasa porque somos brasileños. Eso pasa porque hemos sido una compañía así, 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 así. Esa es la historia y es lo que tenemos que hacer para cambiar. Entonces, adaptarse no nomás a la misma cultura, sino también a cada una de las personas, que somos diferentes y que nos motivan cosas diferentes para poder sacarle el mejor a cada una de las personas. Y es algo bien interesante que es, hay más puntos de coincidencia en cualquier humano que los puntos de diferencia, porque al final todos queremos prosperar, todos somos buenas personas en general. Quizás las motivaciones a veces cambian, en ciertas culturas le ponen más énfasis al reconocimiento social, pero eso incluso a nivel personas es distinto, ¿no? Hay personas que si les dices vas bien, le vas a ayudar más que si le das un aumento. Obviamente Sí, todos, si nos claro. dan un aumento, somos muy felices, pero Exactamente. va variando. Y cuando tienes estas oportunidades como la que tú has tenido a lo largo de tu carrera, no solo en tu responsabilidad ya a nivel de América Latina, ¿qué contrasta de México? Es decir, lo que nos pasa a los mexicanos es que a veces hay cosas que se vuelven invisibles porque forman parte del panorama, y cuando viajas y sobre todo cuando tienes un grado de responsabilidad ejecutiva como el tuyo, pues esos contrastes son muy aparentes. ¿Cuáles son esos puntos ciegos, digamos, que tenemos en México que a lo mejor no vemos? Yo sí veo, Rodrigo, y te voy a lo mejor, ojalá que te conteste la pregunta. Cuando regresé de Estados Unidos y también cuando regresé de Europa, la gente me preguntaba, Juan Carlos, ¿qué nos falta? ¿Qué no tenemos nosotros para poder ser exitosos y poder tener estos puntos ciegos que no tenemos para poder ser exitosos? Y yo sumarizaba en varias cositas. La primera es la preparación. Y cuando digo preparación es, tú vas a una junta en Francia o en Inglaterra o en Estados Unidos, hay un pre-read, todo el mundo ya lo leyó, todo el mundo sabe a qué es la reunión, cuál es el objetivo, qué se define, y llegan prácticamente a resolver el caso.
Muchas veces en México, en América Latina, pero yo te puedo hablar México porque tengo muchos años, llegas a la junta y a saludar a todo el mundo y cómo te fue, etcétera, y para qué nos juntamos, de qué venimos, y a lo mejor puede ser un problema solamente de Whirlpool, no sé, pero cuando platico con mis colegas, no, creo que no es. Y la disciplina, o sea, la preparación y la disciplina. La gente en otros lados es más nerd, vamos a ponerlo así, porque se estudia, se prepara, viene preparado ya con una tesis para poder tener una postura para la junta. Y es la junta y vamos, salimos alineados para adelante. Y a veces en nuestras culturas hay más la junta antes de la junta y la junta después de la junta para alinearnos y para ver qué entendimos. Entonces creo que la velocidad también es algo que ayuda muchísimo, ese tipo de cosas. Y el poder tener upfront, oye, ¿qué es lo que queremos resolver? ¿Qué es lo que estamos buscando? Y eso alinea a todas las diferentes gentes. Pero yo sí creo que si yo tengo que darle dos recomendaciones a la gente es prepararse y tener disciplina. Yo llegué, me acuerdo, de Estados Unidos a manejar México en el 2012. Y me acuerdo que allá mi junta de staff en Estados Unidos era a las 7 de la mañana todos los lunes y a las 6:45 todo el mundo estaba allá en la oficina. Y ahí sí, platicábamos que del fútbol americano y que quién ganó y quién perdió, etcétera. Y a las 7 estábamos sentados y como maquinita jalaba la agenda, no salíamos tarde. Y me acuerdo que llego a México y mi junta de staff era en México a las 2 de la tarde. Y llegué a las 2 de la tarde y era el único en la junta. Y Wow. fueron llegando y platicando y el siguiente lunes a las 2 de la tarde se cerraron las puertas. Claro. Y ya, se arregló todo. A partir de ahí, todo el mundo llegaba temprano. Entonces, digo, también nosotros tenemos que liderar con el ejemplo y ponerlo para que la gente vaya aprendiendo este tipo de cosas. Pero digo, eso sería más o menos así en general lo que me ha tocado ver. Justo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo vas alineando y sobre todo cómo logras que el shock, porque decías algo bien importante y además lo veo mucho, te sigo mucho en LinkedIn y ahí veo pues todo lo que vas comunicando, etcétera. Y en términos de, sobre todo es hacia adentro del equipo Whirlpool, ¿no? Y es muy interesante porque pues no solo puedes imponer, sino también consensar, pero pues llevar la cultura, por ejemplo, en términos de, oiga, necesito que cuando lleguemos aquí ya estén leídos, sepamos y haya la discusión. Y a veces puedes generar una cierta meritocracia porque uno lo ha vivido en ciertos foros o incluso en la universidad, que además tú siempre te has ido preparando y eso es bien interesante, pero en donde pues todos se van a lucir, ¿no? Uh-huh. Y tú no quieres que te pregunten, oye, ¿y cómo está la cadena de suministro en este componente, etcétera? Si no sabe, pues qué vergüenza enfrente de todos y apelas a eso. Pero al mismo tiempo tampoco puedes humillar a nadie, porque no se trata de eso. ¿Cómo gestionas esa parte? No, De ajustar, digamos, equipos para un objetivo sin que sea un choque que los haga sentir mal a todos. O sí, a veces, pues si no llegaste y te cerraron la puerta, claro, a lo no, mejor te vas a sentir mal. es un balance fino Sí. entre, honestamente, sacarle lo mejor a cada una de las personas. O sea, porque esa es nuestra chamba como líder, ¿no? O sí es ayudar a setear la estrategia, sí es ayudar a alinear a todo el mundo en el mismo camino, sí es ayudar a remover roadblocks para que la gente pueda ejecutar, que tengan las herramientas, los recursos necesarios para poder ejecutar. Pero yo creo que mucho es cómo podemos coachar a la gente para sacarle el máximo potencial de la gente. Y eso es lo que digo, mucha gente hizo conmigo y me ayudó y yo ahora debo con creces y estoy haciendo con los equipos para tratar siempre que la gente, digo, darle coaching, darle feedback, a veces públicamente, a veces no públicamente, dependiendo del tema. Pues, o sea, y yo creo que ahí vas adaptando a las personas. Hay personas que les encanta la presión. Hay personas con que una vez a la semana marques y le digas y más o menos hacia dónde vamos, con eso es más que suficiente. Hay gente que hay que estarle dando palmaditas en la espalda todos los días. O sea, cada uno es diferente, Rodrigo. Y yo creo que tenemos que saber escuchar, leer, ver a la gente para ver cómo le podemos sacar. Ahora, ya toda la organización, pues sí, es más institucional, más cierto mensaje, pero y es más con la estrategia. Y nosotros te digo, tenemos un modelo de liderazgo en Whirlpool que creo que es una base para que todo el mundo sigamos, no es que queremos que todo el mundo sea igual. Y te lo digo abiertamente, yo lo uso con mis hijas. O sea, yo lo uso Bien. para liderar a mis hijas porque creo que si seguimos el modelo de liderazgo vamos a poder ser exitosos como seres humanos y ejecutivos. ¿Qué comprende el modelo? Mira, el modelo está basado primero en 5 valores, que es el respeto, integridad, inclusión, diversidad con inclusión, trabajo en equipo, le llamamos One Whirlpool, y Spirit of Winning. Que ese es, yo creo que el último es el que ha caracterizado a Whirlpool por los 114 años que tenemos en la compañía. Y luego ese es el fundamento. Y luego está dividido en dos, el Lead Myself y Lead Others. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como persona, aunque sea líder, como persona, qué tengo que hacer? Y luego, ¿qué tengo que hacer yo
como jefe o como líder de cualquier grupo, etcétera. Y en el liderearme a mí mismo, tengo que tener pasión por el consumidor. Tengo que tener straight talk, with respect, pero straight talk, para que no vayamos, no haya BS en las comunicaciones. Tengo que ser bias for action. O sea, yo siempre le digo, el día que me pesquen voy a estar haciendo algo. A lo mejor no les gusta y me pueden correr, pero voy a estar haciendo algo y moviéndome hacia adelante. El otro, tienes que tener accountability. O sea, tienes que ser accountable de las decisiones que tú hagas. Esa palabra, a mí esa me encanta porque no hay traducción a ningún otro idioma. Y poder tener un impacto en el negocio. Y luego, y eso, si tú haces todo eso y estás moviéndote hacia adelante, obviamente debería de irte muy bien. Pero luego, como líder, tienes que servir. O sea, tienes que ser un servant leadership, porque al final del día no hay supermanes en este mundo. Tú haces las cosas a través de la gente y tenemos que poder saber qué necesitan, cómo apoyarlos, etcétera. El segundo que tenemos es build, o sea, cómo construyes un equipo de alto desempeño que pueda trabajar eficientemente, que se pueda compaginar con todas estas personalidades, etcétera. El tercero, que es el que más me gusta a mí, es lead. Y lead es cómo seteas una estrategia, cómo alineas a la gente, cómo remueves barreras, cómo los ayudas a que se entreguen los resultados y luego cómo celebras de los resultados, aprendes y vuelves a hacer el feeding a la agencia. Y la última es cómo puedes llegar a tener, cómo puedes, es lead y el último es cómo puedes construir equipos ganadores, ¿no? Entonces, yo creo que te digo, y eso es la parte de la vida también. O sea, puedes construir relaciones, puedes construir familia, entonces creo que setea una muy buena base de qué es lo que esperamos de cada una de las personas que trabajan para Whirlpool. Y con ese common ground, creo que puede salir mucho más rápido a la gente, no importa las características, nacionalidades o lo que sea. ¿Cómo identificas el talento? Porque en una posición como la tuya y a lo largo del tiempo, y nos pasa a todos, pues vas trabajando, vas identificando algún talento, lo tratas de impulsar, pero a veces se plantea como si tuvieras una hoja en blanco y dices, estoy buscando esto, y así no funciona. Normalmente hay muchos jugadores ahí enfrente de ti y uno va viendo cuál puede ser. En tu caso, ¿cómo identificas a alguien que puede tener potencial de talento? Y además son talentos distintos, ¿no? Hay personas que no necesariamente son estratégicas, pero son grandes en la ejecución y entonces uno tiene que, yo creo que a veces cometemos el error de decir, esta persona que es buena en la ejecución debería ser estratégica y es un error porque pues, no lo va a hacer. ¿Cuál es tu estrategia, uno, para identificar talento y luego para impulsarlo? Claro, yo creo que primero tiene que ser bien claro, Rodrigo, qué es lo que estás buscando. O sea, qué son yo pongo experiencias, competencias y habilidades de liderazgo. Son las 3 cosas que yo me fijo para poder tener el puesto que estamos buscando. Yo lo hago en mi plan de desarrollo. Yo en mi plan de desarrollo actual yo digo qué experiencias me hacen falta, qué competencias no tengo y qué habilidades de liderazgo tengo que cumplir o ser más proficiente que soy para poder desarrollar. Y con eso sabes a quién estás buscando. Y luego muchas de las contrataciones que me llegan a mí, que no son mis direct reports, pero que son posiciones muy claves, yo lo que busco es qué tanto van a poder vivir en la cultura de Whirlpool, o sea, el cultural fit, y qué tanto van a poder ser role models en el modelo de liderazgo. Claro. Porque ya las competencias, si es alguien de impuestos, por ejemplo, pues ya el CFO checó que supiera todo de impuestos. Yo quiero ver si, teniendo las experiencias, competencias, habilidades de liderazgo que tiene, puede caber en la compañía o no, puede trabajar con nosotros o no, y puede hacer, yo sí creo que como líderes somos los role models de lo que queremos que la gente esté haciendo y que puedan hacer este modelo de liderazgo que nos puede ayudar a whirlpoolizar a la gente en lo que sí hay que whirlpoolizarlo para poder ganar. Oye, y en tu caso ya para eso tu entrevista de trabajo, pero ¿cuáles son las experiencias y competencias que te faltan? Porque obviamente sí que me da curiosidad. No, muchísimas. Obviamente hay experiencias que ya debería de tener, digo, que a lo mejor me hacen falta. Te voy a poner un ejemplo muy súper específico y táctico. Brasil es complicadísimo la parte fiscal y la parte de impuestos. Y es algo que estoy aprendiendo. Y la verdad que la primera, cuando estaba haciendo mi handover con la persona que yo estuve, con Joao Brega, le decía, de aquí, ¿cómo le hago? Y la verdad que me dio una muy buena, me dijo, Juan Carlos, tú no necesitas saber. Tu gente tiene que tener un equipo robusto que sepa, tienes que tener un management system muy bueno que las cosas sucedan y tú tienes que poder hacer las preguntas que tienes que hacer para que el equipo esté cuidando el negocio. La verdad que soy bien curioso y como quiera me meto y como quiera pregunto demás, pero ese es uno muy puntual que me hace falta y que tengo que tener. ¿Por qué? Porque en Brasil se pagan muchísimos impuestos y hay muchos beneficios ya que los puedes usar bien, etcétera, etcétera, para poder sacar ventaja competitiva. Entonces ese es uno que me hace falta. Pero obviamente
yo tengo, digo, para poder seguir creciendo, hay otras experiencias que tengo que tener, crecer, tener habilidades y competencias. Pues está generando AI hoy en día. AI crece como Ajá. loco, y hay que saber que no, dónde no. Entonces, digo, hay cosas que tenemos que seguir aprendiendo. M&A, me encanta M&A. Yo he participado en hacer las integraciones de M&A, 3 dentro de Whirlpool. No me ha tocado negociar una, para poner un Ajá. ejemplo. Y no es que vayamos a hacer una hoy ni nada, pero pues sería una muy buena experiencia, una competencia que tendría que desarrollar por si algún día Se se requiere. utiliza, etcétera, etcétera, ¿no? Y digo, la verdad que una que me encanta ahora en mi nuevo puesto, la participación en el board de Whirlpool, con gente tan capaz, con tanta variedad, con tanta diversidad, con tanta experiencia, el interactuar con ellos, cómo ven el negocio, qué están pensando del futuro de un negocio y todo, ha sido un aprendizaje tremendo. Digo, llevo varios ya boards, pero me encanta y porque siempre se aprende algo nuevo. Y es que es bien interesante porque a veces el grado de responsabilidad que tienes, pues en la ejecución se puede acabar tu día. Y Ujú. luego a qué hora tienes tiempo para la estrategia, sobre todo en lo que mencionabas. A mí algo que me resulta pues muy apasionante es este asunto de la inteligencia artificial Sí. generativa y no generativa, Ujú. porque me parece que va a ser un cambio transversal en la forma en la que trabajan las compañías, en la forma en que nos relacionamos, etcétera. Pero pues yo me dedico a esto y a Ujú. veces me da FOMO, ¿no? Es decir, digo, ¿por qué no sé esto? ¿En qué momento ocurrió esto? Y tú estás con un grado de ejecución enorme. ¿Cómo haces y sobre todo cómo ha sido, por ejemplo, tu relación con esta nueva tecnología? ¿Cómo la Ujú. exploras y cómo la abordas? De cara, obviamente, a posibles integraciones, límites, etcétera, entre el hype o, digamos, la moda que se pone y la realidad de lo que se puede aterrizar. Claro. Mira, te voy a contestar primero la parte de preparación A y luego te contesto de AI. Yo creo que, Rodrigo, digo, todos los líderes tenemos, digo, bueno, nos guste o no nos guste, yo creo que hay un punto en tu carrera donde las habilidades que tenías hoy ya no te van a servir para el futuro. Y principalmente las habilidades que tienes que, o sea, en este marco que te digo, Sí. experiencias, competencias, habilidades de liderazgo, que hay que desarrollar más, son cosas estratégicas y cosas de liderazgo. O sea, de como líder, cómo vas a poder gestionar las cosas, influenciar al negocio, etcétera, etcétera. Y dejas de hacer cosas más operativas y más tácticas. Y ahí es donde tenemos que enfocar el desarrollo de la gente para que tenga esas competencias. Y no todo el mundo va a poder generarlas, yo he estado en miles de talent pools y lo que limita el crecimiento de la gente principalmente es la parte de estrategia y habilidades de liderazgo. Para mí, esa es mi humilde Sí. opinión en todas las cosas que he tenido. Entonces, ¿cómo te preparas para esas cosas nuevas? Porque luego tienes que guiar al equipo en qué sí y en qué no. Por poner ejemplo, AI. Y la segunda es educación. O sea, yo digo, trato en el momento libre, en el carro, cuando voy, en un avión, de leer, de aprender, porque uno tiene que seguir aprendiendo todos los días. Todos los días hay que reinventarse para poder ser mejor ejecutivo, mejor todo. Entonces, tengo 2 cursos del año que entra que estoy ya metido. Uno va a ser de AI, Ay, otro es de board, bien. de cómo ser un mejor board member. Son las 2 cosas que yo creo ¿En para dónde los para el vas a futuro. tomar? Porque me contaste uno muy interesante hace unos años de Harvard, ¿no? Sí, En donde conociste a gente distinta, que eso siempre es interesante. ¿Y ahora en dónde van a ser? el del board va a estar en Harvard. El de AI tengo 3 opciones que estoy Ah, todavía evaluando. evaluando para poder hacer el próximo verano. Pero pero siempre estoy viendo con gente que está en el medio para ver qué podemos aprender. En Whirlpool nos hemos enfocado mucho en coding para software, para Ajá. los productos, donde es algo mucho más mecánico y que ayuda muchísimo en horas hombre para nuestros call centers internos para atender a nuestra gente, para ir aprendiendo, para luego poderlo llevar externo, para desarrollo de producto, estamos haciendo mucho, y luego para los algoritmos de los productos, para que puedan aprender de cómo está usando la gente el producto, una lavadora, cómo aprende, cómo lavas, cómo te gusta que saca la ropa, el nivel de suciedad que tiene y poder mejorar el performance de los productos. Pero también hay para manufactura que estamos metiendo. El tema es cómo generas en AI tú la base de datos tuya, de tu negocio, de tu industria, de tu consumidor, porque digo, garbage in, garbage out. Si te Sí. vas afuera al internet, pues sí hay mucha buena información, pero ya si te vas a meter muy específico a una categoría, la calidad de información no es tan buena como la que requerimos. Entonces, el construir estas bases de datos internas y poderle dar forma a toda la estructura de data para poder sacarle provecho es clave para el AI. Claro, porque además, por ejemplo, de cara al consumidor, pues una capa de un
LLM, digamos un modelo de lenguaje natural, pues es clave en la interacción que puedas tener con tu electrodoméstico, ¿no? Eso como un componente. Pero al interior de la empresa, en términos de estos acervos de información al que tú le puedas preguntar de manera transaccional y que a lo mejor la pregunta de impuestos, antes de planteársela al especialista, puedes tú en 10 minutos hacer 4 básicas, te ahorras tiempo y vas todavía más con Laser enfoque focus, láser para hacer preguntas cada vez más con la información que tiene de Whirlpool, ¿no? Porque no le vas a preguntar abiertamente, oye, ¿y cuál es el código que nos aplica en tal provincia estado en Brasil, ¿no? Y eso es interesante. ¿Y cómo logras romper la burbuja? Porque esa es otra. Obviamente estás rodeado de Whirlpool, hay ceguera de taller y necesitas puntos de vista externos. ¿Cómo haces? Aparte, porque obviamente una agenda como la tuya, pues no, ¿a qué hora? Pero ¿cómo le haces? Mira, la verdad que sí es complicado, pero yo participo en varios consejos como el American Chamber of Commerce, las empresas globales aquí en México, y con el American Chamber en diferentes países donde pues tienes interacción con diferentes gentes para poder estar siempre pues, actualizado o conocer gente que opina diferente, ve diferente, y obviamente la lectura. Pues, tienes que meterle tiempo para poder estar. Pero te pongo un ejemplo. El lunes pasado estuve en una junta, una compañía de consultoría me invitó a una cena y me tocaron 2 personas fabulosas al lado de mí y con las 2 personas hablamos de temas que no era el tema de la cena y salieron oportunidades de explorar cosas diferentes para Whirlpool y para ellos. Entonces yo creo que siempre hay que estar, lo digo, you never know where you're going to learn something. Exacto. Ese es el tema que tenemos que tener la habilidad y la humildad de estar siempre abiertos para aprender del que sea. Y en serio no tiene que ser la persona más sofisticada o con mayor nivel socioeconómico o político o aprender. Se aprende de todos, pero tenemos que tener esa humildad de siempre estar abiertos a estar aprendiendo. Claro, y es fantástico porque esta parte errática, ¿no? O sea, uno se coloca en donde puede haber oportunidades y a lo mejor en una cena dices, qué aburrido, me puede haber quedado en mi casa leyendo un paper o alguna cosa que estando con mis 3 hijas y mi querida esposa. Exacto, que esa es la otra, ¿no? ¿Cómo coordinas tu agenda? ¿Cómo es un día en tu vida? Pues supongo que muchos aviones, etcétera, pero ¿cómo vas gestionando esa parte? Mira, Rodrigo, yo te diría, yo hace tiempo, una vez estábamos en Canadá con una persona fabulosa que ella ahorita trabaja, es la CHRO de Vail Resorts, y estuvo con nosotros en Whirlpool. Y era, no sé, 12 de la noche, estábamos en el bar del hotel preparando una información para una revisión que íbamos a tener de negocio con el que hoy es mi jefe, el CEO y Chairman of the Board. En ese entonces era de Norteamérica él. Y estábamos filosofando ya, acabando, y me decía, work-life balance. Y estábamos teniendo una discusión que si sí había o no había y si era o no era. Y la verdad que la conclusión que llegamos es que yo creo que no existe el work-life balance como lo concibe la mayoría de la gente. La mayoría de la gente dice, no, pues pues yo trabajo mis X horas y luego ya tiro la toalla y me dedico a esto y tengo que tener... Y yo creo que el work-life balance es en donde estás, dedicarle el 200% en donde estás para que seas productivo, efectivo, y luego vas a la siguiente etapa y dejas y te metes o sea, ahorita el mejor lugar del mundo para estar es aquí sentado contigo, Rodrigo, y eso es lo mejor que puedo estar haciendo con mi tiempo y con mi vida. Hoy la noche que llegue, voy a tratar de llegar para cenar con mis hijas y con mi familia, y no hay nada más importante que mis 3 mujeres y mi esposa para poder disfrutar. Entonces, tienes que darle el 200% en el momento en el que estás, en el lugar en el que estás, para que realmente puedas ser productivo y efectivo. Claro. Y no puedo estar ahorita lamentándome, híjole, es que si estuviera en tal lugar, estuviera haciendo... No, pues no, tienes que enfocarte en el que estás y estar al 200%. Y para mi gusto, ese es el balance. Cuando menos yo busco, a lo mejor me autoconvenzo, no sé, a lo mejor hay gente que no puede estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero yo así lo trato de hacer yo. Y yo sí soy bastante disciplinado en tratar de dormirme a una hora constante, levantarme a hacer ejercicio, mientras mis mujeres están dormidas para poder avanzarle, tener mi hora de trabajo. Me gusta tener breaks tan sencillos como yo tengo mi agenda son 25 juntas de 25 minutos o de 50 minutos. Y esos 5 minutos o 10 minutos me levanto para poder stretch the legs, caminar, descompresar y llegar y saber estar sentado otra vez al minuto que va a empezar la reunión, sabiendo ya qué reunión es, cómo está.
y me ayudo a tratar de recargar baterías, estar enfocado, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, digo, yo fui nadador toda mi vida y la disciplina que me dio eso, que yo pensé cuando tenía 18 años, nadie me va a contratar nunca porque pues yo nomás he nadado, me Ajá. ayudó muchísimo a poder, porque uno, Rodrigo, digo, como tú también estás para arriba y para abajo y te levantas muy temprano y acabas muy tarde, eh, es más, digo, yo ahorita que están las Olimpiadas y que me encanta, es más complicado. O sea, las Olimpiadas, digo, ayer corrieron o no, te 100 metros planos. Pues te preparas 4 años toda la vida para 10 segundos. Sí. Y hay que estar enfocado, pero son 10 segundos. Tú tienes que estar activo 12 horas o 13 o 14, no sé, las que sean, 100% concentrado en tu trabajo, porque una decisión tuya puede afectar familias, puede afectar inversiones, puede... Entonces, ¿cómo estás tú al 100 como el atleta de 10 segundos? Las 12 horas estás trabajando. Claro. Entonces, para eso hay que, pues, para mi gusto, ser disciplinado, poder tener y preparar el cuerpo, la mente, el espíritu para poder estar al 100 siempre cuando estás enfrente de una toma de decisión muy importante. Sí, sobre todo el enfoque, porque mencionas algo bien interesante. Yo creo que el deporte es estructural para, digamos, los que nos escuchan, que son mucho más jóvenes, te da una disciplina y una estructura muy buena. Y para los que están educando a sus hijos y para los que además pues lidian con mucho estrés, te ayuda a sacarlo. Sí. Pero además algo que el otro día estaba pensando en mi caso, a veces me puede costar trabajo concentrarme porque obviamente mi trabajo implica mucha información, mucha distracción permanente. Y cuando hago ejercicio no contesto llamadas, ni WhatsApps, ni nada. Estoy en ello al 100% y es un poco lo que estás diciendo, pero tengo que llevarlo a las otras áreas de la vida, ¿no? Sí. Esa misma disciplina, porque además me gusta medir lo que hago, porque a veces te puedes hacer tonto, ¿no? O sea, yo no puedo dedicar una hora supuestamente a hacer ejercicio y que no tengo un resultado. Y entonces me mido y todo, y eso ayuda bastante, pero ahora que mencionas eso lo voy a adoptar porque pues tienes que hacer bloques muy intensos en donde no te distraigas, que a veces eso pasa con la familia, ¿no? Estás ahí, Claro. ya te cayó una alerta, te mandaron un WhatsApp que es inaplazable, Sí. en tu caso me puedo imaginar, Ujú. pero pues nada, tiene que haber una disciplina para estar en ese 200%. Ahora te quiero preguntar de la economía, ¿cómo estás viendo el panorama? Sobre todo porque alguna vez hemos hablado off the record en términos de cómo se van viendo los ciclos, particularmente en el segmento en donde tú estás en Whirlpool, que es muy amplio, obviamente es muy extenso, pero ahí se nota mucho el ciclo de consumo y por lo tanto el ciclo de la economía. ¿Cómo estás viendo? No me voy a ir país por país, pero pues dos grandotes, México, Brasil. ¿Cómo estás viendo el ciclo en este momento? Mira, ahorita ambos países, la industria de línea blanca va volando. O sea, va sumamente sólida. Tuvimos en ambos países que se comportaron distintas dependiendo en la pandemia. O sea, en Brasil hubo mucho apoyo del gobierno para el consumo de producto. En México no hubo cero y cayó más la industria, pero se recuperó mucho más rápido. En Brasil hubo mucha precompra o compra anticipada por estos incentivos que hubo. Pero como yo te comentaba en aquel entonces, hubo tanto uso del producto. O sea, la gente realmente le metió más kilómetros a sus productos de línea blanca por el uso más recurrente, porque la gente no salía a comer, se quedaba en casa, lavaba más la ropa, estaba más preocupada por la sanidad y sanitizar todo lo que tenían, etcétera, etcétera, que sí hubo y ya vivimos todavía al día de hoy un mayor consumo o uso del producto que antes de la pandemia. Y eso ha acelerado que ha hecho que tanto en México como en Brasil la industria crezca más de doble dígito. Entonces va en un doble dígito bastante fuerte. Todavía tenemos economía, pues, no tenemos demografía creciente. Tenemos más casas todos los días donde necesitan aparatos electrodomésticos. Hay migración en México de mucha gente que quiere Estados Unidos que se queda aquí, que necesita aparatos electrodomésticos. Hay falta de penetración, entonces todavía hay categorías que no están en todas las casas, que conforme hay crédito al consumo pueden tener acceso a este tipo de productos y hay más uso en el producto. Entonces, por todos lados se ve una economía o una industria que siga creciendo, pero sí este año ha sorprendido que ha crecido más de doble dígito. Nuestra expectativa era crecer más o menos 6% aquí y más o menos un 8% en Brasil y va más cercano a los 20% en ambos lados. Eso es muy bueno. ¿Qué vemos hacia futuro? Todo depende de lo que pase en Estados Unidos, qué tanto demanda pueda seguir habiendo allá, qué tanta derrama económica, porque obviamente las remesas que llegan a México, mucho es para consumo o para este flujo que necesitan para estar pagando el crédito al consumo, y eso puede tener un impacto de acelerar un poco o seguir igual o acelerar un poco. Pero lo vemos muy sólido y bastante bien.
Qué interesante, sobre todo porque mencionas algo de Brasil que es contraintuitivo. Era entonces Bolsonaro, que teóricamente en el espectro político era derecha y sin embargo aplicó unas medidas contracíclicas que a nivel América Latina, he revisado los datos, nadie más aplicó. Y México, que teóricamente en el espectro político era de izquierda, pues Margaret Thatcher, ¿no? El que sepa nadar, que nade. Exactamente. Y ha sido muy interesante esas dos posturas. Y eso me lleva a preguntarte, ¿cómo te toca observar la parte política? Porque luego ya regresó, obviamente, Lula da Silva. Acá tenemos pues un proceso de transición, pero de repente pues se ven como muy grandes las olas cuando solo te dedicas a ver esa parte política, pero cuando estás en el negocio dices, bueno, pues hay variaciones y compañías de muchas décadas, además tú llevas, o sea, te formaste prácticamente desde niño en el sector en el que estás. Pero ¿cómo es esa parte? ¿Cómo se ven estos componentes políticos que a veces, desde el punto de vista de los medios, generan mucho ruido, pero desde el punto de vista del negocio dices, pues blip, ¿no? Nos nos acomodamos siempre de forma. No, mira, como yo te he platicado en el pasado, Rodrigo, o sea, las inversiones que hacemos nosotros son de largo plazo, no son para un sexenio ni para 2 sexenios. Y pues como tú sabes, la economía pues, digo, es bastante volátil y sube y baja. Entonces estaremos viendo nosotros un horizonte mucho más largo que un partido político o un candidato. 2, efectivamente, digo, otra vez, demografía, uso de producto, nuevas casas, etcétera, falta de penetración. Somos una solución bastante interesante para los consumidores de tener en casa para poder preservar su comida, preparar su comida, lavar su ropa, etcétera. Entonces, creemos que esos fundamentales van a seguir apoyando, no importa el tipo de gobierno o el tipo de medidas que pueda tener el gobierno. ¿Qué vemos? Obviamente ha pasado ahorita un trade war tremendo en todo el mundo y dependiendo cómo los países ejecuten sus medidas defensoras o medidas de proteccionismo, etcétera, hagan o no hagan, eso puede cambiar en el corto plazo la estrategia o el modelo de negocio o lo que sea. ¿Qué hemos visto? Nosotros empezamos, Rodrigo, hace más o menos como 2018 a repensar. Teníamos un modelo de negocio, un modelo de trabajo muy establecido por muchos años y había sido el mismo por muchos años. Y hicimos un análisis profundo de cuáles son, o sea, cómo deberíamos de ir al mercado de una manera distinta para sacarle provecho y si había cambios macroeconómicos que nos harían operar de una manera distinta. Y nos dimos cuenta que en todos los que son aparatos, o sea, nos llamamos MDA, que son los Major Domestic Appliances, estufa, refrigerador, lavador, lavavajillas, etcétera, estaba cambiando lo que aprendimos nosotros cuando fuimos a la escuela, que era la globalización es la única manera de ganar y entre más escala tengas, más ganas, a que todo está yendo a hacer cadenas de suministro regionales. Pero en SDA, que son que es KitchenAid, Small Domestic Appliances, las licuadoras, cafeteras, etcétera, sigue siendo global la estrategia. Entonces, dentro del mismo negocio tenemos 2 negocios que son regionales y globales. Entonces, cambiamos nuestro modelo de negocio y hicimos lo que llamamos un portfolio transformation para ver qué queríamos ser para el año 200. Y dijimos, vamos a invertir, pusimos el negocio de Major Domestic Appliances, que es el core business que tenemos. SDA, que que hoy es KitchenAid SDA, pero mañana puede ser pues, otras marcas o inclusive otros tipos de producto que tenemos. Y luego Commercial Products, que hoy tenemos lavandería industrial o comercial, pero pues puede ser cocina, puede ser otro tipo de cosas. Así dividimos el producto. Y hicimos un cambio donde le dimos más autonomía a todas las regiones para que las regiones puedan siempre estar conectadas con el corporativo, la estrategia, dónde queremos ir, etcétera, pero siempre tener la autonomía local para poder, porque yo no puedo desde Monterrey o desde México, desde corporativo, manejar los precios de cada país ni cada ciudad. Es imposible. Entonces, darle la autonomía a cada una de las regiones para que se pueda mover, digo, con un sandbox que le llamamos, pero que puede ser ese think global y act local. Y en eso hicimos una definición de cuál es el portafolio de productos que vamos a hacer hacia el futuro. Hemos hecho algunas desinversiones, hemos hecho algunas inversiones, siempre pensando en negocios de alto crecimiento y de alto margen, en donde sabemos nosotros que es en la cocina y en la lavandería. Y hemos hecho, te digo, algunas adquisiciones y compras y ventas, etcétera. Y estamos en ese proceso el día de hoy. Te contesté tan grande la pregunta, porque creo que con ese contexto te puedo ahora sí contestar que con esa visión de largo plazo, obviamente estos cambios políticos es como que menos relevante. Y hemos visto que la demanda sigue, o sea, no. Ahora,
¿Qué ha pasado con el trade war? Que yo creo que ha sido un área de oportunidad que tienen algunos de los gobiernos, es que no ven la cadena de suministro completa. ¿En qué sentido? Como tú sabes, salieron aranceles para acero chino o para importar a México, pero si hay arancel para el acero y no hay arancel para el producto terminado que tiene uso, pues lo haces todavía. O sea, ¿por qué estás haciendo arancel? ¿Estás haciendo arancel porque hay dumping o porque hay subsidios del gobierno donde están exportando el producto, etcétera? Pero si hay subsidio, también hay subsidio para hacer un carro, también hay subsidio para hacer una lavadora, para hacer un refrigerador, etcétera. Entonces, no puedes solamente, o sea, si reconoces que hay una práctica desleal en el consumo de acero, pues debe ser no nomás en el consumo del producto de acero, el cold royal, sino pues en todos los productos que hacen. Claro. Y esa discrepancia que lo han hecho muchos países, donde le ponen o al producto o al raw material y crean un movimiento rápido que tienes que adaptarte como fabricante para ver, oye, no traía un producto, ahora lo voy a traer, o voy a meterle más a fabricación local, dependiendo de estos movimientos. Pero a la larga, yo te digo, Rodrigo, nosotros, cuando menos aquí te puedo decir en México, hemos movido hace más de 10 años, teníamos 50% de los componentes los traíamos de NAFTA, o USMCA, o de TEMEC. Hoy estamos más del 80% de los productos, de los insumos que usamos, los compramos en la región Norteamérica. Entonces, pues ahí te das cuenta de la regionalización que estamos haciendo, el speed to market que tenemos que tener, porque tenemos clientes que hoy venden y mañana hay que surtirle lo que vendieron el día de ayer. Entonces, esta velocidad a la demanda y te digo, la regionalización que estamos viendo, tenemos que sacarle mucha ventaja. Nosotros somos fiel creyentes que la competencia abierta, el fair trade es lo que apoyamos y queremos que no haya barreras y que podamos todo, o sea, tiene que ser competitivo por tus eficiencias y tus competencias, no por una tarifa o no tarifa. Ajá. El tema es que si estamos viendo muchísima, o sea, cuando hay una competencia desleal, entonces pues obviamente pues hay que actuar legalmente para poder tratar de proteger a nuestras inversiones, nuestra gente, nuestro conocimiento, nuestros activos, etcétera, ¿no? Claro, y es que lo dices muy bien, ¿no? Porque si de repente ese acero ya le van a poner un arancel, pues el movimiento lógico y además con las capacidades y agilidad que tiene China y no lo quiero decir con falta de respeto, pero países satélites como rápidamente pueden desplegar a Vietnam, etcétera, pues te dan la vuelta muy rápido y entonces te dicen, no te preocupes, ya está aquí el horno, ¿no? Con ese acero, a una estructura de costos mucho más baja y ese es en donde se ven estas discrepancias. Y luego en países como el nuestro, pues las aduanas, ¿no? Sí. Porque tú puedes tener el mejor andamiaje, digamos, de arancel y muy bien diseñado, pero pues si tus aduanas se cuelan ahí contenedores y contenedores, pues sirve bastante poco, ¿no? Y esa es la complejidad que hay que vivir. Ahora, en este segmento de SDA, digamos de Small Appliances, y decías, bueno, tenemos una parte regional, que entiendo es lo grande, y lo pequeño, pues como hay mucho electrónico y no se han logrado romper las cadenas de valor, China es realmente muy competitiva, pues a lo mejor ahí no se ha roto. Pero pensarías que eso también va hacia una regionalización, sobre todo viendo a Estados Unidos, ¿no? No, definitivamente. O sea, nosotros, pues, la Stand Mixer KitchenAid, que es el regalo más deseado de toda la gente que se va a casar. Sí. Y es un ícono, honestamente, en las cocinas, súper aspiracional. Se fabrica todo en Greenville, Ohio, y de ahí se exporta a todo el mundo. Ah, bien. Así de sencillo. Pero hay otros productos que todo se fabrica en China o todo se fabrica en Europa. Entonces, como que todavía se puede tener una fábrica de escala mundial súper eficiente para surtir el mundo, porque son productos muy chiquitos que se pueden mandar en FedEx, si tú quieres, a cualquier parte del mundo y el costo logístico es mucho menor. Ahora, el costo logístico ha ido subiendo poco a poco y cada vez va a retar más estas plataformas globales. Y también el suministro de componentes para algunos productos que pues, están localizados en algún, pues ya sea, electrónicos, etcétera, en Asia. Pero yo sí veo que hacia futuro se sigan haciendo más regionales varias de las cadenas de suministro. Hemos visto mucha inversión venir para precisamente duplicar, no es traerte la fabricación, sino es crear otra capacidad instalada para poder llegar a la demanda. Y yo creo que yo sí veo que va hacia allá, pero hoy, como hemos hecho de análisis, cuando menos en licuadoras, batidoras, stand mixers, etcétera, todavía vemos una fábrica mundial para poder exportar.
Claro, y además la fragilidad, ¿no? Porque, digamos, la fragilidad se sigue asomando, obviamente la vimos. Fragilidad en la cadena de valor me refiero que de repente quedan dislocados los contenedores Sí. y entonces el just in time ya no funcionó y venía de China y entonces pues tengo que tener alguna redundancia en la región Norteamérica y ahí México pues estamos ni mandados a hacer. Claro. Y si piensas, por ejemplo, ahora el Mar Rojo, ¿no? Y de repente tenías una planta global que estaba en Asia y cruzaba por Europa para llegar a Europa, ya no funciona tanto Sí. o tiene nuevos costos. Y esas fragilidades parecería que como se ve el mundo hoy, pues van a seguir continuando. Y ahí México tiene un papel bien interesante, sobre todo porque hay dos características. Algo que decías, edad promedio, yo siempre lo digo en alguna charla, ¿no? Pues es 29, 30 años y normalmente una sociedad que tiene esa edad, pues lo que viene en el volumen y estadísticamente es que se va a casar. Y cuando se casa, pues compra una casa, compra electrodomésticos y es un buen momento para México. Pero además tienes el otro componente que es, no solo es un mercado interesante, 130 millones de habitantes, el 10º país más poblado de la Tierra, sino que además pues, está pegada a la mayor economía del planeta, que también tiene un dinamismo muy interesante. Ahí la edad promedio es 38 años, pero tienen olas de inmigración interesantes que al final los renuevan. Y eso pues coloca a México muy diferenciado del resto del mundo, ¿no? Pero ahora que ves, y siempre mi curiosidad es Brasil, porque pues un país muy interesante, se parece a Estados Unidos en ciertas composiciones, muy diverso étnicamente, grandototote, muy concentrada, a diferencia de Estados Unidos, el desarrollo en la costa del Atlántico, etcétera. Pero viendo esa parte de Brasil, ¿cuáles son, por ejemplo, las potencialidades de un Brasil o un Colombia que es pues más pequeño, la mitad de México en términos económicos, un territorio grandote, pero ¿cuál es ahí tu...? Mira, nosotros tenemos presencia de manufactura tanto en Colombia como en Brasil. Brasil tiene, yo creo, un potencial enorme, tiene un mercado interno enorme. La logística es muy complicada. Los impuestos de cada estado, municipalidad y país son muy complicados y es un país sumamente cerrado. Entonces, nosotros tenemos prácticamente más del 92% de los productos que vendemos en Brasil son hechos en Brasil. Entonces, es el país donde más local for local hay de todo el mundo. Bueno, China también es muy similar, pero Brasil, con ese proteccionismo, las cadenas de suministro en algunos componentes, partes, no han evolucionado como la industria mundial. Te pongo un ejemplo, refrigeraciones. La refrigeración, todos los refrigeradores de Brasil son menos eficientes por proteccionismo que en otros países. Entonces se ha quedado atrás en algunas cosas por este proteccionismo o aislamiento global que hace que tenga un costo superior. Eso es lo difícil. O sea, hace 10 años exportábamos muchísimo de Brasil, hoy exportamos, pero exportamos menos. Y parte de nuestra estrategia es cómo podemos llegar que Brasil, la competencia que tenemos ahí, los productos que tenemos ahí son buenísimos para poder seguir exportando. No creo que hasta Estados Unidos, siendo bien honesto, ni es estratégico ponerlos ahí para Estados Unidos, pero sí al resto, o sea, llega hasta México. De hecho, hoy traemos producto de Brasil hasta México. Premium, no lo más masivo y todo, pero cada vez más estamos siendo más competitivos para poder llegar. El que ha sido sumamente competitivo, pero también es un tema complicado logístico, es Colombia. Tenemos una planta de lavandería en Colombia y exportamos prácticamente a todos los países de América Latina. No exportamos a Brasil, esperamos algunos componentes que hacemos ahí para terminar el producto en Brasil y poder ser más local for local, pero de Colombia exportamos a todo y de México también exportamos a todos lados, menos a Brasil. No llevamos nada a Brasil. Qué interesante porque además son dos modelos, ¿no? Tú tienes un país muy abierto como es México, tenemos acuerdos con todos, somos un país joven, estamos integrados a Estados Unidos, etcétera. Y Brasil ha seguido un camino distinto, ¿no? Tiene una masa crítica enorme, pues es un país muy, muy grande, muy poblado, son muy competentes hasta donde entiendo, pero tiene esta parte capa regulatoria que lo hace muy difícil y muy local. Pero ¿qué sería de Brasil si hubiera optado por un modelo 100% abierto, ¿no? El hubiera, pues es siempre complicado, pero es muy interesante por lo que el tamañote que tiene lo podría hacer todavía mucho más potente o no, porque de repente dices, oye, pues a lo mejor se quedan sin tanta industria local y eso le pega a la economía y es un buen ejercicio de pensamiento, ¿no? Entender esos modelos que han seguido y sobre todo una región que no lo acompaña, ¿no? Porque obviamente si Argentina no estuviera, digamos, estructuralmente en un problema de varias décadas, que es un país súper potente, todavía y con todas sus crisis es la tercera mayor economía de la región, y si estuviera más dinámica la Argentina, bueno, Chile es pequeño, pero tuvieras Colombia, Perú, mucho más potentes, pues Brasil sería
mucho Claro. más poderoso, digamos, y mucho más grande desde el punto de vista económico, ¿no? Pero es muy Sí. interesante los dos modelos. Totalmente, bien distintos. Y la otra, no, para meterle un poquito más de complejidad Sí. a la variable, Rodrigo, es la parte ahorita política de te alías con Norteamérica o te alías con Asia. Exacto. Y ahí hay, digo, varios de los países de América Latina, digo, han sido bastante pro-China. Entonces, esa dinámica va a ser bastante interesante, cómo reacciona Estados Unidos a algunos países que están siendo más abiertos a China. Un país, digo, yo sé que ahorita está digo, tenemos un lío ahorita que es Venezuela. Venezuela ha apoyado mucho y ha llegado mucho producto chino Sí. que llegan sin normas y nada, pero llegan a Venezuela para poder vender. Es el país que más, llamamos white labels hay, de todos los de... Claro, es un país chico en Sí. cuestión de consumo, fue muy grande en el pasado, pues fue la economía más grande de toda América Latina en los 70s, Sí. pero es un mercado que estableciéndose y ya esté más tranquilo, yo creo que puede haber un mercado interesante, pero obviamente toda la inversión que ha llegado de China y de Rusia, etcétera, pues hace un país bien distinto a los demás y hay que tener bien definido la estrategia para cada uno de los países. Claro, no, y sobre todo, pues qué lástima lo de Venezuela porque es un hoyo negro hoy en las regiones, realmente además, pues empieza a generar pues, 8 millones de venezolanos que han salido, es un tema Sí. que genera mucha presión en todo el continente, Ujú. obviamente la política migratoria de Estados Unidos, en buena medida hay mucha presión, ¿no? Haití Ujú. sería otro, Sí. que es ahí sí muy Sí, pequeño, muy pequeño. pero vaya que América Latina, pues esta eterna promesa, ¿no? Ya que tú tienes toda la responsabilidad, ves todo, te toca el pulso, digamos, de ver todos estos países, lo que podría ser, lo que puede ser, porque pues lo que podría, pues ya fue, Ujú. pero lo que puede ser hacia adelante, ¿no? Porque si tienes una región muy interesante que si estuviera un poco mejor coordinada, pues sería una potencia. Y siempre lo pienso así. Cuando uno piensa en China, ¿no? Alguna vez tuve la oportunidad de estar ahí y decía, entendí la dimensión, porque Xi Jinping en su mensaje de Año Nuevo le hablaba a 1.400 millones de habitantes. El continente americano no tiene 1.400 millones de habitantes. Y yo pensaba, pues es como si alguien en Monterrey, en la Ciudad de México, en Washington, D.C. o en Buenos Aires dijera, bueno, pues ahora el barco va para allá y todo el continente americano con toda su diversidad va hacia allá. Y eso Sí. es lo que hace de China una potencia global. Y en América Latina, pues no, cada quien va por su lado y es bien difícil, ¿no? Esa parte. Totalmente, pero yo creo que honestamente o sea, yo el potencial que le veo a América Latina, de crecimiento, de oportunidades de negocio, yo creo que ahí está llegando capital, mucho capital, está llegando, se está formando mucho talento, o sea, en la parte digital, te soy bien honesto, Rodrigo, en la parte digital de e-commerce, de digital marketing, etcétera, Brasil va súper adelantado en algunas cosas, más adelantado que Estados Unidos, Argentina, Ajá. Colombia. Tenemos mucho talento de esos tres países en México que está ayudando a desarrollar el talento de México. Hubo un día que estábamos viendo todos los líderes de los e-commerce en México, todos argentinos, colombianos o Ajá. brasileños en México. Sí. Entonces ha habido creo que un cambio de dinámica en un país que o una región que está tratando de brincar como África, que brincó de no tener teléfono landline a celular. Entonces, en algunas cosas está pasando eso en América Latina y tenemos que sacarle mucha ventaja porque es muy buen desarrollo de talento. Y lo que no teníamos antes era recursos, pero ha llegado Sí. mucho venture capitals a meterle dinero a América Latina, que genera progreso, que genera distribución de riqueza y eso pues genera consumo y obviamente compra en línea blanca. Y además Pero la tecnología es mucho más horizontal, ¿no? Porque sí, hoy cuando hablamos de inteligencia artificial, un colombiano, un mexicano, un brasileño, un peruano o un argentino, rápidamente puede estar casi a la par que alguien en Stanford, en el MIT, es puro talento, puro y ujú, duro, ¿no? sí. Y eso en las nuevas generaciones, pues sin duda es importante. ¿Cómo se ven las tendencias de consumo justo hablando de generaciones? Porque pues tú llevas ya mucho, mucho tiempo en ello y Ujú, sobre todo desde tu familia, ¿no? O sea, me ujú. refiero, sabes muy bien la industria. ¿Cómo se ha ido transformando? ¿Cómo compran ahora? Pues ya decía, tenemos edad promedio de 29 años, pero vienen nuevas generaciones, ya las sociedades empiezan a envejecerse, digamos, Ujú. las tasas de fertilidad bajan, pero ¿cómo va cambiando esta parte? ¿Cómo compra alguien joven diferente a alguien, pues a lo mejor de nuestra generación? O Ujú, si se mantiene y cuando uno ujú, necesita una lavadora, pues es una lavadora. Que siempre me ha llamado la atención como los modelos, ¿no? En Estados Unidos nadie tiene una lavadora en su casa porque hay lavandería normalmente en los centros de viviendas, salvo en el nivel ujú. premium. Y aquí cada casa, no importa el tamaño que tenga, cada quien tiene su propia lavadora. Sí.
No, mira, digo, el último, Rodrigo, yo creo que te sorprendería. En Estados Unidos, o sea, la penetración de línea blanca en cada casa, en cada hogar, es prácticamente, digo, 98%, 99%. Son pocas las casas que son, como tú dices, que tienen un centro de lavado para todo Para el todo departamento Ah, y son muy viejos. Ahora, está saliendo una tendencia de ahorro de agua y ser más sustentable, donde ya algunos estados o algunos municipios están dando incentivos en Estados Unidos, principalmente California, donde están forzando a la gente a volver a volver a ese ese modelo. esquema que tú tienes. Pero hoy tú te vas desde nivel socioeconómico de entrada en la base de la pirámide en Estados Unidos, Cada quien sí, su... cada quien tiene el suyo. Pero déjame regresarme a tu pregunta original. Ha cambiado, o sea, si tú ves, nosotros le llamamos el Customer Journey, es prácticamente el mismo, pero sí ha cambiado Ah, las dimensiones y las influencias en el Customer Journey tremendamente. O sea, antes la gente iba a 4 tiendas, o sea, me estoy hablando de mi mamá, iba a 4 tiendas a ver producto. El mayor influenciador de la toma de decisión era el vendedor de piso. Lo que te decía el vendedor de piso era como te educabas para saber qué producto comprar. Obviamente los anuncios de periódico, de televisión, etcétera, pero valía mucho la opinión del vendedor de piso. Y ahora van promedio a 2.6 tiendas, más o menos. ah, Pero el 98% de la gente hace online research. claro. Online research en las páginas de los fabricantes y en la página de los compradores y también en páginas como que hay que comparan cuál es la mejor marca y cuál es el mejor producto. En Estados Unidos hay una muy famosa que se llama el Consumer Report, donde ahí técnicamente evalúan todos los productos y ellos recomiendan qué producto comprar. Y no, aquí también había una en México, tiene menos influencia, pero también está. Pero hasta preguntas en redes sociales donde voy a Sí, comprar lavadora, ¿cuál me recomiendan? Y le creen más a los amigos que no que, son expertos sí. que ir con un experto o hacer tu research, etcétera. Pero la parte de pre-compra, de tener información, ha hecho que todo el journey sea mucho más complicado porque ahora van con un vendedor de un piso de venta y tiene que estar mucho más educado, más preparado, Claro. porque ya me vienen con preguntas mucho más específicas. Pero sí, o sea, lo que ha cambiado es, van un poco menos tiendas, hacen un research online mucho más sofisticado, más elaborado, eh, pero hay algo que no ha cambiado, que el preguntarle, digo, la gente más joven a lo mejor se va a Sí. reír en el podcast, pero la influencia número uno sigue siendo, ha bajado de importancia, pero sigue siendo número uno, es preguntarle al adulto, a tu adulto más cercano de mayor confianza, qué producto electrodoméstico tiene o recomienda para comprar. Sigue siendo un Ah, factor sumamente interesante. Por lo general es la mamá, pero no claro. quiero decirle mamá porque Sí. puede ser el adulto de confianza, mi tía, mi abuela, lo que sea, es el que sigue teniendo una influencia tremenda. La gente mete 2 marcas a su mente antes de salir a comprar. Cuando hace todo el research, tira una y recoge otra con el research que Ah, hace y luego pues decide por una. Nuestro trabajo es, nosotros le llamamos en el active evaluation, ahí es el momento crítico donde la gente hay gente que se me descompuso hoy, quiero hoy y eso dura un día. Hay gente que me voy a cambiar de casa dentro de un año, estoy viendo y dura un año ese proceso. O mi lavadora pues, no jala tan bien o ya quisiera hacer un upgrade y dura. Entonces ese periodo puede ser de un día hasta un año y ahí es clave darle la información correcta para que se lleve el producto necesario que está buscando la persona. Porque es una inversión, para muchos de nuestros consumidores es una inversión y queremos darle el producto que esté buscando. y esas dos marcas con las que sales, ¿qué tanto es la que usaste de niño? Es decir, el legado, ¿no? Porque eso también es Claro, importante. Si tú tenías X marca, pues ahí a lo mejor es esa va a ser el, o no, puede ser negativo. es altísimo el porcentaje de gente que le mete a una de esas 2 marcas lo que tiene o lo que tuvo con sus papás o lo que estuvo o la influencia de tu adulto más De confianza. cercano que sea el experto que te diga, ¿sabes qué? Cómprate esta. Y ahí es todo el esfuerzo para que te incluyan, que no te tiren a la mitad del Claro. proceso y luego te sigan escogiendo. Y me imagino que todo se refuerza, porque si de repente Andy Benavides, ¿no? Que es muy conocida, sale con con su lavadora, etcétera, puede ser toda la diferencia, ¿no? Bueno, al menos es la intuición que tengo ¿Sabes qué? de último momento. Sobre todo en la generación más joven, o sea, la generación Ah, más joven es mucho más, tiene mucho más impacto los influencers, etcétera, que una persona como mi mamá, siendo bien honesto, este, y también qué tipo de influencers. Nosotros usamos muchos tipos de influencers en todos los países del mundo.
Lo que sí, la verdad, somos siendo bien honesto, queremos, muchas veces cuando compañías hacen esfuerzos con influencers, el consumidor se acuerda más del influencer que de la marca. Ah, qué Y interesante. ahí hay que tener bien cuidado el balance de cómo te ayuda a reposicionar, a llamar la atención, etcétera, pero que siempre, pues que la marca o el beneficio o lo que estamos haciendo sea lo que dé a conocer. Te pongo un ejemplo. Acabamos de hacer, en Brasil tenemos Brasil es el único país del mundo que no vendemos marca Whirlpool. Vendemos Brastemp y vendemos Consul. Y Brastemp es tan poderosa, o sea, es la marca de mayor preferencia, pero por mucho en Brasil. Y es tan fuerte que en el 2008, en la crisis, el presidente en ese momento era Lula da Silva, y sale con los reporteros y le pregunta, no se mortifique, nuestra economía está tan fuerte como una Brastemp. Bien. O sea, es el grado. Es de duración, de lo mejor, la primera lavadora fue inventada por Brasil, Brastemp, primer refrigerador, primero lavavajilla, primer todo. O si una mujer muy guapa va caminando ahí o pasa un carro muy bonito, mira, ahí va una Brastemp. Entonces, Wow. está tan posicionado que la verdad que no necesitamos, digo, ¿para qué meter marca Whirlpool, etcétera? Y estamos haciendo un reposicionamiento que llevamos los últimos, no sé, más o menos 9, 10 meses haciéndolo. Nos ha ido muy bien con este nuevo reposicionamiento. Pero para llamar la atención de un producto que estábamos sacando, tuvimos a una influencer que ella es modelo, influencer, recomienda moda y tuvo un bebé. Entonces, cómo el bebé le cambió todo el tiempo y todo. Entonces, usamos ese mensaje de cómo ella está adaptando a sus diferentes facetas de ejecutiva o entrepreneur, modelo, mamá, fashionist, y a la misma vez de cómo esta lavadora tenía cuidado con el tiempo. Entonces, como queríamos asociar ese feature, funcionó espectacularmente bien. Todo el mundo habló de la campaña, etcétera, etcétera. Pero luego ya nos quedamos como marca nosotros solos. Entonces digo, sí lo usamos, sí es bueno, pero sobre todo a las nuevas generaciones le impacta mucho más. Qué interesante. Y la última pregunta y la más difícil. ¿Cuál es la mejor carne? ¿La carnita de Monterrey o la de Buenos Aires? Híjole, mira, el otro día me dio muchísimo gusto tener al equipo en Monterrey. Y los llevé a un restaurante y todos los brasileños, el argentino, pues a lo mejor porque todos los brasileños y los mexicanos estaban diciendo que la carne estaba tan buena, se tuvo que aceptar que la de Monterrey estaba igual de buena que la de Argentina. No, se come muy, gracias a Dios, es una región tan variada, no nomás en cuestión de gustos, preferencias, etcétera, pero culinaria. Y la verdad que yo me doy es un espectáculo poderme mantener en forma con tanta buena comida que hay en todos lados. Sí, sin duda. Y además la carne brasileña, que también es extraordinaria. Sí. A veces como que está en México, por lo menos. La picaña. La picaña. Pero buenísimo. Exactamente. Juan Carlos, gracias por el tiempo, gracias por estar aquí, por la apertura para hablar de muchos temas muy variados, desde cómo manejas tu agenda hasta el Customer Journey, digamos, en Brasil, ¿no? Que es fascinante. Muchas gracias por estar aquí. Hombre, al contrario, Rodrigo, muchas gracias por la invitación y espero que, yo siempre he dicho que tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir reinventándonos. Te dije un dicho que me encanta a mí, que es failure is success when you learn from it. Y eso, digo, es la mentalidad de estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Entonces espero que tu audiencia se haya llevado algo, al menos una cosa en nuestra plática. Y te agradezco la invitación y aquí estamos para tus órdenes. Seguro siempre. Varias, y además te voy a intencionar en el WhatsApp con cosas de inteligencia artificial para que tengas ahí algunos insumos fuera de las burbujas que a veces se generan. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Pues gracias por estar aquí en este Rodcast. Los podcasts son como del 2019. Lo de hoy es escuchar el Rodcast con Rodrigo Pacheco. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2024.